Estimados auditores y auditoras, bienvenidas a un nuevo programa que forma parte del proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional denominado Prevención del Suicidio, una tarea pendiente. La radio es un medio de comunicación accesible y de alcance masivo, lo que significa que puede llegar a una amplia audiencia, incluidas personas en comunidades remotas o con acceso limitado a otros recursos. Las estrategias de prevención del suicidio son fundamentales, dada la gravedad del problema y su impacto en la sociedad. Esto es crucial para difundir información sobre los factores de riesgo, las señales de advertencia y los recursos disponibles para la ayuda. Es por ello que semanalmente somos visitados por importantes profesionales para tratar justamente este tema. Y hoy contamos con el destacado psicólogo José Paulo Montenegro Vaccaro, especialista en terapia individual, de pareja y familiar. Bienvenido y gracias por la disponibilidad de estar aquí en los estudios de la Sintonía Grande, ya que sabemos que tiene una agenda de trabajo muy apretada. José Paulo. Hola Hans, hola, saludar a todos los auditores y auditoras de Radio Ñuble. Muchas gracias por la invitación, por el espacio para poder hablar sobre este tema tan relevante. El suicidio es la muerte que elige una persona, la muerte que se hace la persona a sí mismo, y en sí mismo eso es un tremendo dolor para todos quienes lo sobreviven y donde podemos hacer muchas cosas para que esto no ocurra. Hay muchas estrategias que nos permiten hacer frente a esta temática del suicidio, y de eso vamos a conversar un ratito hoy. Exactamente, ahí justamente nuestro espacio se titula Prevención del Suicidio, una tarea pendiente, prevenir el suicidio. Bueno, justamente hagamos una introducción como psicólogo, como profesional. Pues seguramente hay muchas personas, ¿no es cierto?, muchos pacientes que ha tenido que tratar José Paulo y que dejan, digamos, una enseñanza para poder difundirla, sobre todo a través, como lo decíamos, de los medios de comunicación, en especial en este caso de Radio Ñuble. Exactamente, bueno, el suicidio es transversal a cualquier edad, género, y está presente en todo el ámbito de la sociedad, ¿ya? Lo que sí tenemos que pensar, por ejemplo, es que hoy día vamos a hablar un poco del área infanto-juvenil. Podemos pensar que en el área infanto-juvenil el suicidio es la segunda causa de muerte en Chile. O sea, la segunda razón por la cual se mueren en Chile los niños y los adolescentes es porque se suicidan. Así de grave. Si bien no es un evento que sea tan recurrente, tan constante en este grupo etario, es su segunda causa de muerte. O sea, se mueren por temas respiratorios, y la segunda causa es básicamente porque atentan contra su propia vida, ¿ya? Imagínate lo que significa para cualquier mamá, cualquier papá, el perder a un hijo. Eso ya es desgarrador y es una de las cosas más dolorosas que hay en la vida. Adiciona a eso que sea porque su propio hijo decide quitarse la vida. Imagina el dolor y el trauma que significa para esa familia, para esa comunidad escolar, el que un niño o un adolescente se quite la vida. ¿Ya? Es tremendamente dañino, es tremendamente doloroso, y una de las primeras cosas que a mí me gustaría decir es que tenemos que hablar de este tema. La mayoría de las personas antiguamente pensaban que cómo íbamos a hablar de esto, que si hablábamos de eso a lo mejor íbamos a hacer que la persona tuviera más deseo, más ganas, y toda la investigación muestra justamente todo lo contrario. Si nosotros hablamos con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestros sobrinos, hablamos respecto a cómo se sienten, cómo están, si han pensado alguna vez en que están cansados de vivir o que están aburridos de su vida. Todas esas preguntas son predictores. ¿Ya? ¿Qué significa que sean predictores? Que nos avisan, nos dan señales. Porque esas respuestas nos tienen que hacer prender la ampolleta, como se dice en buen chileno, decir, ok, algo aquí está pasando, ¿ya? Y en ese sentido, por ejemplo, en Chile hay más mujeres, más niñas o adolescentes, mujeres que intentan suicidarse, ¿ya? Que normalmente parten con acciones más leves, como por ejemplo cortarse, ¿ya?
pero el cortarse brazos, muslos, tobillos, son las señales de que algo muy grave está pasando, ¿ya? Pero a la hora de pensar quienes consumen, o sea, quienes llevan a cabo el suicidio, lo vemos más en hombres, ¿ya? La tasa de suicidios por género en el género masculino es mucho más alta, ¿ya? Las mujeres intentan un poco más hacer el suicidio, pero los hombres lo intentan menos, pero son más letales los medios a través de los cuales se llevan a cabo estas situaciones. Dentro de los programas que estamos realizando justamente con lo que es esta prevención del suicidio, una tarea pendiente, estamos tratando, digamos, a los adultos mayores y también en este caso a los infantos juvenil. ¿Cómo poder llegar a ellos para poder convencerles, ¿no es cierto?, de lo contrario? Porque a ellos se les mete, ¿no es cierto?, ese tema en la cabeza y a lo mejor incluso hasta lo conversan en grupo. Se está viendo mucho a través de TikTok todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo poder conversar con ellos? Quizás no convencerlos, pero darles a conocer, ¿no es cierto?, algunas cosas que son súper importantes para que ellos no tomen esa determinación. Mira, hay un psicólogo chileno que se llama Felipe Lecanelier. Él es doctor en psicología y ha tenido participación en grandes investigaciones en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y en sus investigaciones él ha encontrado algo que de verdad es tremendo, que es que la salud mental en los niños y niñas en Chile es de las peores del mundo. ¿Ya? Se puede comparar con zonas que están en conflicto permanente, como países balcánicos, que tuvieron esa tremenda guerra y que todavía está Ucrania, Rusia, Croacia, países que están en guerra, países con tremenda pobreza. La de Chile anda por ahí. ¿Ya? Y a mí me toca diariamente atender familias, y muchas veces los papás, la mamá dicen, ¿de qué se quejan estos cabros? Si lo tienen todo. Es algo común que se dice hoy en día. Es como los adultos en nuestra mirada adultocentrista, que estamos mirándonos solo a nosotros, muchas veces nos dicen, ¿de qué se quejan estos cabros? Mira, tienen teléfono, tienen comodidades, tienen buenas zapatillas, televisión, acceso a redes sociales. Las tareas las pueden hacer en la casa, porque antes no teníamos que ir a la biblioteca, en fin. Tienen todo a mano, todo simple. ¿Pero qué no tienen? Les pregunto yo. ¿Qué crees tú que no tienen? El diálogo, ¿no es cierto? La conversación, el tú a tú con los padres, con la madre, ¿no es cierto? No tienen el tiempo de sus seres queridos. No tienen ese diálogo. Yo pienso probablemente cuando nosotros éramos, los que estamos ya sobre los 40, en nuestras casas se hacía sobremesa. Exacto, claro que sí. Y podíamos estar horas conversando sobre distintos temas y nos quedábamos ahí todos. Hoy día las personas prácticamente no nos encontramos para almorzar. Nos vemos en las mañanas y en las noches. Entonces, ser niño, ser niña, ser adolescente hoy día es difícil porque tú no tienes referentes seguros, personas confiables. Estás muy solo, con falta de afecto y con tan poco tiempo que en ese poco tiempo que hay, normalmente lo que hay que hacer es revisar así como el listado de las cosas que se deben cumplir. ¿Hiciste tus tareas? ¿Hiciste tu cama? ¿Hiciste tus deberes? Pero ¿cuándo nos sentamos a conversar respecto a qué les gusta? ¿Qué sienten? ¿Qué sueños tienen? ¿Qué proyectos? Porque andamos muy apurados y los adultos todo el rato pensando en que ellos están súper bien, porque tienen cosas. Claro. Que son muchas veces cosas que nosotros no tuvimos, carencias que nosotros tuvimos. Generalmente cosas materiales. Claro, generalmente cosas materiales, porque efectivamente en 30 años o 25 años, entre que uno es niño hasta que llega a ser papá, uno dice, pucha, yo tenía que caminar al colegio con lluvia y no tenía que ir a la biblioteca, como decís tú, o tenía que estar ahí. Bueno, pero estabas con adultos que se preocupaban por ti. Estaba la abuelita, la mamá, o algunas veces los papás. Hoy día los niños, las niñas, los adolescentes están muy solos, muy solos. No se les enseña a conversar, no se les enseña a expresarse.
Y lo que terminan haciendo es que desde esa soledad se vuelcan en lo que tú decías, TikTok, red social, en ver como referente a personas que están muy lejos y que están a través de una pantalla. Entonces, yo lo primero que plantearía es que de verdad en Chile estamos en una crisis de salud mental infanto-juvenil, que de verdad nuestros niños y niñas no lo están pasando bien, que no es normal, y que no nos puede ser indiferente. Yo voy a poner un ejemplo. No puede ser indiferente que, claro, en el 2020, cuando fue el COVID, se paró todo y había que protegernos del COVID. Pero resulta que en Chile, en el día, se suicidan 4 personas. O sea, en este minuto, en 1 hora más, o sea, cada 6 horas en Chile alguien decide quitarse la vida. Si eso no es una pandemia, si eso no es algo que nos debería hacer pensar cómo estamos viviendo, cómo nos estamos relacionando, cómo estamos conviviendo entre nosotros, ¿qué debería hacernos reaccionar? ¿Cómo va a ser posible que la segunda causa de muerte en niños, en adolescentes, sea que se quiten la vida, y eso no nos genera una alarma generalizada para pensar cómo está nuestra niñez? ¿Ya? Y esto es indiferente, porque al final es una tarea del Estado, no es una tarea del gobierno de turno. El Estado de Chile, con todas sus instituciones, está en deuda en poder llevar a cabo efectivamente medidas que favorezcan el buen vivir y el buen desarrollo de los niños, niñas, que son de las poblaciones más vulnerables. Nuestros adultos mayores, los niños son las poblaciones más vulnerables, porque hay que dejar de pensar de que los niños son mini adultos. Los niños no son mini adultos. Los niños son niños, están en desarrollo, están formándose y absorben las experiencias de violencia, de conflicto, de gritos, de discusión que están a su alrededor. Correcto. Estamos a esta hora en nuestro espacio Prevención del Suicidio, una tarea pendiente, y lo hacemos en este día, en esta oportunidad, con el psicólogo José Paulo Montenegro Vaccaro, especialista en terapia individual y también de pareja y familiar. A propósito de lo mismo, justamente, cuando hay una terapia, ¿no es cierto?, que se relaciona con tratar de llegar a esos jóvenes, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, hay que hacerles entender de que les queda mucho más todavía por vivir, que muchas cosas por conocer, por, no sé, planes por realizar, en fin. Las terapias, ¿no es cierto?, habitualmente se hacen con los padres, y es muy difícil llevar a los niños, o sea, que los padres, vamos a ir a donde José Pablo Montenegro, que es psicólogo, vamos a ir a conversar con él porque tenemos que tratar este problema. ¿Es difícil conseguir aquello o no? O sea, lo que pasa es que yo lo que veo a diario es que muchos, sobre todo adolescentes, les piden a sus papás, por favor, llévame al psicólogo. Perfecto. Hay muchos adolescentes que hacen ese pedido. Y a veces los mismos papás son más resistentes, porque no, que para qué, que no sirven. Eso uno lo escucha de los papás. Ahora, también hay adolescentes que están en situaciones de mucho riesgo, que no quieren ir, ¿ya? Pero ¿qué es lo que creo yo que es el primer eslabón de la prevención? El primer peldaño, eslabón de la prevención no es el especialista, no es el psicólogo, no es el psiquiatra, es la familia. Sí. Y el colegio, ¿ya? Pero la familia principalmente, porque la familia es la base de cualquier sociedad, ¿ya? Y es en ese el espacio donde se tienen que dar las oportunidades para poder conversar, para poder amarnos, para poder transmitirle al otro que tú eres importante. Porque siempre que hay un adolescente, un niño, o en general cualquier persona que esté pensando en suicidarse, es porque en definitiva su sensación de dolor interno es mucho más fuerte que su sensación de protección del entorno. Porque yo lo puedo estar pasando muy mal, pero si yo siento que si soy importante para mis seres queridos, que efectivamente mis seres queridos están atentos a lo que a mí me pasa, que hay gente que me contiene, que me ama, que tengo red de apoyo, que puedo conversar, es probable que yo solamente me quede como en la idea de que es bueno morir. Pero si yo tengo la idea de que es bueno morir, y además siento que soy un problema para los demás, porque los demás tienen sus vidas, tienen sus cosas, y empiezo a sentir que los demás van a estar mejor si yo no estoy, esta idea
ya no es una idea menor, ya empieza a ser una idea que tiene mucho peso, porque yo lo paso muy mal y además percibo, erróneamente a mi entender, que los demás van a estar mejor sin mí. Ujú. ¿Ya? Correcto. Entonces se juntan ambos y eso se hace como un caldo cultivo ideal para que esta idea se empiece a transformar en un plan, que es el segundo eslabón, ya cuando empiezo a planear y a pensar cómo llevar a cabo esta idea. Y el tercer eslabón es cuando ya efectivamente llevo a cabo esa acción, que ya es el intento de suicidio como tal o el suicidio consumado. Lo importante, a mi juicio, es poder abordar las situaciones cuando estamos en las ideas iniciales. Esos son los mejores pronósticos, es más fácil para la persona salir adelante, y las ideas hay que conocerlas, pues hay que conversar sobre esas ideas. O sea, si efectivamente mi hijo, mi hija me dice, ¿sabes qué? Yo he estado pensando en que no vale la pena vivir. Yo como mamá, como papá, tengo que preocuparme y tengo que decir, bueno, ¿qué estoy haciendo para efectivamente estar cerca a este niño? Yo les nombraba hace un ratito a Felipe Le Canelier, que yo creo que de verdad es un lujo como país poder tener a este psicólogo que ha logrado tantos estudios. Él tiene varios libros. Felipe Le Canelier se llama, uno de ellos se llama Volver a mirar, otro se llama Volver a mirar la adolescencia, y ambos libros lo que nos muestra es poder mirar qué es lo que está pasando con nuestros niños, con nuestros adolescentes. Y en la conclusión final, al menos que yo entiendo eso, es que no lo pasan bien y que nosotros los adultos tampoco ayudamos mucho a que ellos lo pasen mejor, porque les traspasamos también nuestras propias exigencias, ¿ya? O sea, siempre yo escucho a los papás que cuando llegan a la consulta me dicen, es que yo quiero que sea mejor que yo. Ujú. Entonces, ya ese hijo ya tiene una presión Exacto. con esa simple frase, yo quiero que sea mejor que yo. Yo creo que todos en algún momento lo hemos pensado. Pero si uno lo mira empáticamente en el hijo, le estamos traspasando al hijo las cosas que nosotros mismos en nuestra vida no logramos. Exacto. O no hicimos. Sí. Y no les estamos dando la posibilidad de poder desarrollarse con normas, con límites, con reglas, con deberes, pero también con algo muy importante, con amor, con cariño, con tiempo, con la sensación de que son realmente importantes. Y basta con hacerlo diariamente, decirle a tu hijo y a tu hija que realmente él o ella es importante. Dejarlos ser ellos mismos. Dejarlos ser, pero transmitirles que tú los amas, que para ti ellos son importantes, porque eso es un factor protector clave. Nadie que se haya suicidado es porque está lleno y rodeado de redes de apoyo. Esa persona tiene la sensación de estar en su más absoluta soledad, agobiado y creyendo que todos van a estar mejor si él no está. Y eso es fácil de combatir. Una cadena de contención, de amor, de protección, de cariño, es una de las mejores formas. Y por supuesto que si yo detecto que hay riesgo y que el riesgo es real, a través de conversar, tengo que consultar, ¿ya? Y ahí hay varios programas gratuitos, por ejemplo, que propone el Estado de Chile, por ejemplo, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio con el Fono 4141, que es parte de la iniciativa Construyendo Salud Mental del Ministerio de Salud. Vuelvo a decirlo, el Programa Nacional de Prevención del Suicidio, tú llamas al asterisco 4141 y ese es un teléfono gratuito, ¿ya? Correcto. En el que puedes recibir atención y puedes recibir apoyo, orientación, para prevenir esto que finalmente no puede sernos indiferente. O sea, el suicidio de cualquier persona de verdad que debe llamarnos a pensar que puede ser cualquiera, que hoy día es él, quizás no lo conozco, pero mañana puede ser un ser querido, un familiar, y tenemos que construir comunidad, construir familia, darnos tiempo, amor, conversar y prevenir este tema, porque de verdad que se puede prevenir el suicidio.
Muy bien, pues se nos pasó tan rápido el tiempo y es tan interesante hablar justamente con un profesional, en este caso con el psicólogo José Pablo Montenegro Vaccaro, este tema que es la prevención del suicidio, una tarea pendiente. La parte final, estimado José Pablo, yo creo que bueno, se tocó un tema muy importante, ¿no es cierto?, que es darnos el tiempo de conversar con los jóvenes. Antes siempre decía, oye, yo no me quiero ir a Santiago porque viven tan rápido. Salen a trabajar a las 6 de la mañana y llegan a las 11 de la noche, o pongámosle a las 10, ¿ya? Entonces prácticamente no están en la casa. Los fines de semana, los varones, qué sé yo, a jugar una pichanga, un partido de fútbol, qué sé yo, o a juntarse con los amigos. Y tiempo para los jóvenes, nada. Pero hoy en día la sociedad nos hace ser muy parecidos, ¿no es cierto?, acá en la región de Ñuble, a lo que pasaba en Santiago. ¿Ya? Lamentablemente no queda mucho tiempo para compartir con los hijos, porque también la colación ya no se va a la casa, hay que hacerla en el trabajo, en fin. ¿Cómo darnos el tiempo? Ya en la parte final, bueno, quedan pocos minutos. ¿Cómo darnos el tiempo? ¿Cómo distribuir el tiempo para decir, vamos a dejar estos minutos, y ojalá más de minutos, para conversar con los hijos? Mira, es bastante importante que durante la semana, que como tú bien dices, y uno lo ve ya la jornada escolar, la mayoría de los colegios, los niños, las niñas, los adolescentes almuerzan en los colegios. Exacto, y los adultos estamos en nuestros trabajos. Lo importante es durante el día darte algunos minutos, lo que nosotros llamamos tiempo de calidad, para poder, más que hacer el chequeo de cumpliste tus deberes, es cómo estás. Yo, por ejemplo, tengo un hijo de 10 años que tengo la fortuna de poder ir a buscar al colegio, y cada vez que yo lo paso a buscar no le pregunto cómo le fue, que eso está orientado a que me diga qué notas se sacó, o cómo fue su rendimiento, cómo se portó. O si hubo algún yo le pregunto con algún compañero, cómo lo pasaste. ¿Qué cosa entretenida te pasó hoy día? Porque de esa manera orientamos los pensamientos hacia lo positivo. Exacto. Que es un poco algo que resbala, porque si a ti te pasan cosas positivas durante el día, claro, tienes un momento de alegría, lo pasas bien, después se va. En cambio, si tienes un problema, lo que ocurre es como que te quedas pegado en ese problema. Entonces hay que entrenar la cabecita para que lo positivo no resbale, sino que se quede registrado. Entonces, en esos minutos, no sé, cuando vas a hacer dormir a tu hijo, cuando vas a tomar once, cuando están cenando, cuando está preparando la mochila, conversa. ¿O los fines de semana? Los fines de semana, los días feriados, tienes mucho más tiempo, o sea, no debiera ser. Yo estoy pensando en los días de semana que tenemos menos tiempo, ¿ya? En esos días, conversa sobre tus hijos, sobre qué cosas positivas nos pasaron en el día. No solamente el chequeo de tenés listo esto, que no te sacaste, cómo te fue, cómo te portaste, que son cosas orientadas más desde el deber. Y por sobre todo, lo más relevante es amor. Hacer sentir al otro una persona digna de recibir amor. Una persona que tiene personas que la quieren, que la protegen, que van a estar ahí para ayudarlo. Y si detecto algún riesgo, conversar. Porque nadie va y dice, oye, te pasa algo, y al tiro te va a contar un problema. Normalmente las personas, cuando estamos aproblemados, nos cuesta expresar nuestro problema. Primero uno trata como de resolverlo solo por muchas razones, pero si yo detecto algo que me parezca raro, pregunto ingenuamente. No pregunto dirigiendo así como, mira, tienes que hacer esto, no le soluciono el problema al otro. Correcto. Pregunto de tal manera de que el otro me pueda contar y pueda expresarse, ¿ya? Porque quiero terminar diciendo que siempre la pena, que podría ser una de las emociones que está ligada a esto, es menos pena cuando yo la comparto. Porque ya algo de esa pena queda en un otro, con un otro que te da una palabra de aliento, que te toca la espalda, que te da un abrazo, que te ofrece el pañuelo, ya ahí ya tienes menos pena. Exactamente. Bueno, queremos agradecer al psicólogo José Pablo Montenegro Vaccaro, especialista en terapia individual, de pareja, familiar, en lo que es justamente este tema que hemos tratado, prevención del suicidio, una tarea pendiente, pero más enfocado, por supuesto, a lo que han sido los jóvenes en esta oportunidad. Así que, sin lugar a dudas, es un tremendo aporte
a este tema que nos convoca el día, la prevención del suicidio, una tarea pendiente. Muchas gracias. Muchas gracias, Hans, y los felicito a ustedes también por estar permanentemente postulando estos concursos de financiamiento para hablar sobre este tema. Yo creo que es muy relevante que hablemos sobre estos temas, hablemos sobre salud mental, que es tan importante como la salud física. Si yo tengo, no sé, una fractura en el pie, nadie se cuestiona, pero si yo lo estoy pasando mal, como no se ve, igual hay gente que lo cuestiona. Exactamente. Muy bien, pues nosotros nos despedimos y les dejamos invitados para el próximo programa, en donde tendremos otro interesante invitado o invitada. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.